Hola a todos, en este video vamos a trabajar con operadores aritméticos y lógicos, y para eso también vamos a tener que trabajar con el condicional if. Así que nada, arranquemos y vamos paso a paso. Bien. Eh, por un lado, los operadores aritméticos, lo que es suma, resta, multiplicación y división. Hay dos acá a lo último que yo menciono, que son incremento y decremento, que prefiero dejarlos para bucles, que lo vamos a hacer más adelante. Y un ejemplo muy sencillo como para declarar variables de tipo entero para poder ver cómo trabajan estos operadores, que es más que nada suma, resta, multiplicación y división, como lo mencioné antes. Bien, para eso vamos a crear un proyecto nuevo, lo de siempre, new file project, console application, lenguaje C. Vamos a ponerle operadores. Siguiente, siguiente. Bien. Como planteo en el ejemplo, vamos a crear dos variables de tipo entero, int a. Esto lo podría hacer en el mismo renglón, pero lo vamos a hacer separado para que haya un poco más de prolijidad. Int b. Y podríamos de entrada asignarle un número. Vamos a ponerle un valor de 4 y vamos a poner b que valga 10. Lo que podríamos hacer acá en el printf es simplemente mostrar el resultado. Fíjense que podríamos trabajar de la siguiente manera. Como mencioné en videos anteriores, para poder indicarle que vamos a mostrar una variable de algún tipo, utilizamos el símbolo por ciento y seguido del tipo, ¿no? En este caso, como son variables enteras, vamos a poner por ciento de. Es más, podríamos hacer algo así, miren. Ahora podríamos poner un texto que diga resultado de la suma. Vamos a hacer así, punto y coma. Y el resultado, como va a ser un número entero, le vamos a poner por ciento de. Vamos a copiar y pegar esto 4 veces. En que lo voy a acomodar. Me lo copio con el espacio. Y uno va a ser el resultado de la suma. El otro va a ser el resultado de la resta. División. Y acá vamos a poner multiplicación. Bien, lo que tenemos que hacer después es indicarle al compilador que acá queremos mostrar el resultado, que va a ser un número entero, en este caso por ciento de la operación suma, que se va a dar entre la variable a. Esperen que justo estoy con un teclado que no tiene el símbolo más. Pequeño detalle. Vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a copiar el símbolo más de acá. Ahí está. Resultado de la suma de la variable a más b. Mismo procedimiento para cada una de las operaciones. A menos b. Acá sería coma, y puede ser que tengamos un error, pero ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. A dividido, que es la barra, b. Y el último es asterisco, que lo había dejado. Esperen un segundito. Sugiero no usar un teclado sin pad numérico porque, como lo tengo configurado en otro idioma, los símbolos están al revés. Bien, A por B. Probemos a ver qué da esto. Compilamos, dice que no hay errores, lo hacemos correr. Y acá vamos a tener un problema. ¿Por qué? En la división, fíjense, el problema es que yo lo declaro como un número entero y estoy diciendo 4 dividido 10, lo cual me va a dar un decimal.
Y a mí sí, yo les dije que simplemente me va a mostrar, si lo declaro como entero, me va a mostrar eh, la parte entera. Podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir que estos son todos números float, float, en el caso de la de un, vamos a borrar y decir float. Obviamente lo que vamos a tener que hacer acá es cambiar el porciento %d por el porciento %f, pero si lo dejo así me va a mostrar 6 decimales después de la coma, lo cual es muy incómodo. Así que podríamos ponerle porciento 2.f. Si no me equivoco, vamos a hacer una prueba para ver que no haya errores. Y me dice si está bien, es doble, está perfecto. Entonces, vamos a hacer así: porciento 2.f, control C, control V, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Vamos a compilar. Me tira demasiados argumentos, pero es un warning. Ahora vamos a fijarnos que. Bien, en la resta. La resta. Este es un espacio, este es un espacio y es por ciento 2.f. Creo que lo puse al revés acá. Ahí. Vamos a sacarnos demasiados argumentos acá por ciento 2.f. A ver ahora. Perfecto. Por ciento 2.f. Me faltó acá. Bien. Me dice menos 6. O sea que decimos que 4 menos 10 menos 6. 14. 40. Y me sigue mostrando acá un pequeño error, que es el formato que les estoy poniendo yo acá. Por 102. El pequeño error es este que está acá. Punto acá. Punto acá. Y el error está en el punto acá. Compilamos. Probamos. Y ahora sí. Fíjense. Básicamente lo que hice fue cambiar el formato, el tipo de datos, perdón, de las variables para que pueda visualizar la división, porque obviamente 4 dividido 10 me iba a dar un número decimal y no se iba a mostrar, simplemente me iba a mostrar siempre la parte entera. Bien, si quisiera solamente trabajar con números enteros, lo que debería hacer acá es poner un caso ideal, o sea que cuando yo lo divida me dé un número entero y me muestre la parte entera. Bien. Y les había comentado que aparte de trabajar con operadores aritméticos, que es bastante sencillo porque acá lo que estoy haciendo es pasándole directamente el resultado de la suma de las dos variables y reemplazándolo en el espacio que yo les estoy indicando en el printf. Bien, pero la otra opción era, perdón, la otra opción no, la otra era en lo que tenía que ver con operadores lógicos. Bien, fíjense. Bueno, acá me dice, yo para dar un formato que básicamente lo que hice es cambiar el tipo de datos, pero bueno, me da la opción de cómo cambiarlo y pasarlo a float. Esto yo no lo voy a hacer ahora acá, lo dejé más para adelante, porque estoy como casteando y quizás los estoy complicando con esta primera parte que es muy básica. Bien, después dice que yo tengo operadores lógicos y operadores de comparación. A ver, por un lado, eh, cuando yo quiero comparar algún valor. Y por otro lado, cuando se cumple cuando dos valores se tienen que cumplir. A ver, no se puede explicar esto descontextualizado. O sea, esto tendría que ir siempre dentro de algún bloque de código. Por eso dije, bueno, vamos a hablar sobre el bloque if, que encaja mucho más
mucho mejor, perdón, para estos tipos de ejemplos. Porque yo cuando digo igual igual o diferente, mayor, menor, menor igual, tendría que sí o sí hacer una comparación entre dos variables dentro de algún bloque de código. Y en este caso el if se ajusta bastante bien o perfecto para este tipo de ejemplos. Lo mismo que operadores lógicos. Cuando decimos y, and o or o not. Bien, ¿qué hacemos con esto? Básicamente es meterlo dentro de un código, de un bloque, perdón, y hacer una comparación y ver si se cumple o no esa comparación. Por ejemplo, vamos a borrar, vamos a borrar todo este código y explicar un poco lo que es el if. Bien, el if es un bloque, así como el main, que es la función main, que es un bloque, un completo de un código. El if trabaja de la misma manera. A ver, para poder respetar la estructura de un bloque de código, tendríamos que poner la sentencia, en este caso if, paréntesis, paréntesis, seguido de llave, llave. O sea, hay que respetar esta estructura. Bien, vamos a ver más adelante cuando trabajemos con el for, con el while o switch case, que también es un bloque de código que tiene un paréntesis, paréntesis, llave, llave. Vamos a separarlo un poquito para trabajarlo un poco más prolijo. Esperen que lo armo acá bien. ¿Qué iría dentro de estos paréntesis y, mejor dicho, empecemos desde cero, ¿no? ¿Qué sería el if y qué iría dentro de estos paréntesis? Bueno, en principio, if lo que hace es una pregunta. O sea, si tenemos que traducirlo, es sí. Sí, pero como forma de pregunta. Si pasa tal cosa, o si esto es algo, o si se cumple algo. Y ese se cumple algo, ¿dónde iría? Sería la condición que iría dentro de nuestros paréntesis. Bien, nosotros lo que haríamos es una pregunta basado en una condición que lo vamos a tener que poner encerrado entre los paréntesis. Por ejemplo, si a, o sea, la variable a es menor a la variable b, y ahí es donde abrimos la llave, decimos entonces que se ejecute alguna acción. Bien, y tenemos como un opcional poner la sentencia else, o sea, si A es menor a B, entonces acción 1. Vamos a poner así, acción 1. Si no, si no es menor a B, o sea, quiere decir que A es mayor a B, acción 2. O sea, traduciéndolo. Yo con el if lo que estoy haciendo es una pregunta. Y pregunto si la condición que voy a poner dentro de los paréntesis se cumple o no. O sea, me está diciendo que if es un bloque de código que devuelve un true and false, o sea, un verdadero o falso, y de acuerdo a lo que suceda, o sea, la respuesta que me dé, se va a ejecutar una acción, que es lo que sigue después de, o sea, lo que voy a encerrar yo entre las llaves. Si no, se va a cumplir la acción 2. Este si no es opcional. Yo podría decir simplemente que si se cumple esta condición, haga una acción, sino que no haga nada. Bien, eso dependiendo de lo que yo quisiera evaluar. Por ejemplo, si yo quisiera decir cuál de los dos es mayor, podría poner acá si A, perdón, es mayor o menor. Si A es menor a B, printf podría poner por ciento, comillas, perdón. Y yo ya estoy yo acá no tendría que evaluar nada ni tendría que mostrar nada, directamente tendría que decir qué es lo que ocurrió. Si A es menor a B, podemos decir la variable A es menor a la variable, perdón, B. Al finalizar la sentencia, lo que voy a hacer es poner un punto y coma. Podría hacer un copy paste de esto y invertir la respuesta. O sea, ¿qué quiere decir? Si la variable A no es menor a B, eso quiere decir que la variable A no es menor a B. Acá podemos poner, perdón. La variable A, vamos a poner así, no es menor a la variable B. Bien, volvamos de vuelta. Entonces, yo pregunto si se cumple esta condición que tengo encerrada entre paréntesis y de acuerdo a esa condición una acción. En este caso lo que voy a decir es si se cumple que la variable A sea menor. Obviamente si nosotros miramos acá vemos que sí es menor.
Bien, o sea que debería entrar esta primera acción. En el caso que no lo sea, la variable a no es menor, debería entrar esta segunda acción como algo opcional. Vamos a compilar, vamos a ejecutarlo y me está mostrando que la variable a es menor a b. Pero ¿qué pasaría si no lo fuera? Debería entrar acá. Bueno, obviamente en este caso, en este ejemplo no va a entrar porque yo ya sé que es menor. Pero vamos a cambiar el valor y vamos a decir que la variable a vale 14 ahora. O sea que la variable a ya sabemos que no es menor a b. Por ende debería entrar esta segunda acción. Y ahí me está mostrando que la variable a no es menor a b. Otra de las cosas que tiene el bloque if es que si yo voy a evaluar una sola acción, vamos a hacer así y puedo hacer así. O sea que solamente quiero evaluar una única línea de código y no voy a utilizar el else, o sea que si no se cumple no me importa porque sí o sí necesito saber si es menor o si es mayor, depende de lo que esté evaluando. No necesito encerrarlo entre llaves. Por ejemplo, vamos a volver esto a su estado original, donde la condición se va a cumplir, o sea, la variable a es menor, y eso va a hacer que esto se ejecute. Bien, o sea, no necesito cerrarlo en llaves. Vamos a compilarlo, no me tiene un error, vamos a hacerlo correr. Y fíjense en que la acción se ejecutó, obviamente no se ejecuta el if porque ya sabemos que de entrada es verdadero y me muestra lo que yo declaré en el printf. Bien, esto lo utilizamos cuando no necesitamos otra evaluación, no tenemos que evaluar más código, no hay otra condición, sabemos muy bien lo que queremos que se cumpla sí o sí esta acción. Bien, eso obviamente lo van a tener que analizar a la hora del requerimiento que se les pida o lo que tengan que evaluar o las condiciones que tengan que evaluar. Bien, básicamente lo que va a pasar acá es lo mismo de acuerdo a diferentes códigos. Por ejemplo, yo podría poner acá si A es menor o igual a B. En este caso, ¿es menor? Sí. Así que, ¿y es igual? No. O sea, lo que va a pasar acá es que se me cumpla siempre la primera condición donde me está diciendo que la variable A... Ah, perdón, me quedó un 14. Igual ahí más o menos ya lo vimos, pero vamos a poner un 4. Lo volvemos a compilar y dice que la variable A es menor a la variable B. Bien, podríamos hacer una serie de comparaciones, como por ejemplo decir, che, es igual, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner así, donde A y B son iguales, y podríamos poner esta opción que dice es igual igual. Si en ese caso las dos variables son iguales, yo lo que podría decir es que si ambas variables A y B son iguales. Si no, fíjense en A y B son distintos. Distintos. Acá me falta cerrar una comilla, perdón. Compilamos y mostramos. A y B son iguales. Si yo acá modifico un valor, vamos a poner que vale 1, compilamos y ejecutamos, dice A y B son distintas, lo cual la primera condición no se cumplió, por eso se cumple la segunda. Bien, puede pasar que tengamos que volver a evaluar y ahí es donde entramos con el if anidado, que no lo voy a tratar ahora, tampoco me gusta mucho tratarlo porque por lo general la gente se mal acostumbra a trabajar con if anidados, empieza a hacer un if dentro de un if y no es una muy buena práctica, siempre cuando dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Pero no es una muy buena práctica porque muchas veces se puede resumir o sintetizar el código y hay que tratar de ser lo más óptimo posible. Y hay otros códigos que quizás son más eficientes para ese tipo de evaluaciones. Bien, si sigamos con un poquito con el apunte, el machete. Fíjense en que yo acá lo que podría ir haciendo es evaluando de acuerdo a lo que se me va pidiendo. Trabajamos con el igual igual, con el mayor, con el menor, mayor igual, menor igual. Básicamente lo que haríamos acá es poder invertir los símbolos de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando. Esto es lo que se llama operadores de comparación. Estamos comparando dos valores y de acuerdo a esa comparación
vamos a mostrar o realizar alguna operación, depende de lo que se me esté pidiendo. No tiene mucho más ciencia que esto. Y la otra que me había quedado es decir, bueno, lo que tiene que ver con operadores lógicos. Fíjense que están acá abajo. Por ejemplo, eh, el operador lógico, sobre todo el i y el or, que son los que más se utilizan, es cuando, por ejemplo, yo si tomo el i, es cuando necesito que dos condiciones se cumplan sí o sí. Por ejemplo, necesito que a sea mayor a cero y que b sea mayor a cero también, por ejemplo, o mayor a 5. Vamos a hacer una comparación. Y como voy a compararlo dentro de un bloque, lo que me conviene es separarlos a su vez dentro de un bloque. Son dos, eh, son dos variables, dos comparaciones que voy a hacer. Me conviene meterlos siempre en un paréntesis. Te los voy a ir mostrando paso a paso. Ahí, paréntesis doble ahí. Bien, este lo voy a borrar. Es así, yo tengo por un lado los dos paréntesis del if y adentro voy a hacer una comparación. Por ejemplo, si a es mayor a cero, sabemos que es mayor a cero porque es 1. Y, o sea, acá tendríamos que poner el símbolo ampersand que representa al i. B es mayor, vamos a ponerle a 5, a un número. Podemos poner que a y b cumplen la condición. Si no, A y B no cumplen la condición. O sea, yo lo que necesito acá es que estas dos condiciones sean verdaderas, que esta pase y que la segunda también pase, para que se ejecute esta acción número 1. Si alguna de estas dos falla, entonces entonces entra el else. Bien, lo que estoy diciendo es que esto, el i, tiene que sí o sí pasar. Esto es lo que se llama conjunción, que es cuando dos, en este caso, cuando dos condiciones deben cumplirse y las encierro dentro de dentro de paréntesis. O sea, tengo un paréntesis que es como un paréntesis padre y adentro cada condición va a ir separada por dos paréntesis y en el medio los uno a través del el símbolo, en este caso el símbolo ampersand, que lo que está diciendo es que si esto y esto se cumple, debería mostrarse este mensaje. Vamos a hacer la prueba. Me dice, cuando lo compilo, dice que no tengo errores y vamos a ejecutarlo. Y te dice que A y B cumple la condición, o sea que se ejecutó la primera condición. Vamos a modificarlo. Vamos a decir que si A es, no sé, mayor a 20, por ejemplo. No, a 20 no, vamos a poner 11. Ahí está. Sabemos que esto no va a pasar, o sea que por ende esta condición es verdadera, pero esta otra condición es falsa. No se cumplen las dos condiciones, entonces no debería mostrarse este código y sí debería mostrarse lo que hay en el else. Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo y fíjense, dice que A y B, perdón, cerré la consola, A y B no cumplen con la condición, en este caso con la condición I, lo que sería conjunción, que las dos condiciones tienen que sí o sí cumplirse para que se muestre la acción. Bien, A y B no cumplen la condición. Entonces, ¿cuándo pasaría que esto sí se mostraría sin modificar esto? Cuando alguno de estos valores se cumpla. Sabemos que el valor A, por ejemplo, perdón, cuando la condición, la primera condición sí se cumple, pero sabemos que la segunda no. Entonces, lo que podríamos hacer acá es utilizar lo que se llama disyunción, que es el OR, ¿bien? Que se representa con los dos palitos parados, ¿bien? Y te dice lo siguiente, que si esta se cumple o esta se cumple, entonces muestra esto. ¿Cuándo no lo mostraría? Cuando ninguna de las dos no se cumplan. Entonces, tiene que sí o sí cumplirse por lo menos una. Vamos a ir acá, vamos a poner que si A es mayor a 0 o
b es mayor a 11, entonces mostrar que se cumpla la condición. Vamos a ponerle que se cumplen A y B cumplen al menos una condición. Al menos una, y vamos a borrar, condición. Y acá, si no, A y B no cumplen ninguna condición. Ninguna condición. O sea, a mí, cuando yo uso la comparación de O, es que por lo menos necesito que una condición se cumpla. Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo y vamos a mostrarlo. Dice, A y B cumplen al menos una condición. Fíjense en que está entrando esta primera acción. Pero vamos a modificar este código para que no se cumpla ninguna y me muestre el else. Entonces decimos, A es mayor a 0, sí. Vamos a poner si A es menor a 0. Vamos a invertirle el signo, el símbolo. Perdón, acá lo dejé en menor. Eh, A es mayor a 0, habíamos puesto sí, menor a 0. O sea que A es menor a 0, no. A vale 1, es mayor a 0. O B es mayor a 11, no. B es menor a 11. ¿Por qué? Porque B vale 10. Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo y estamos viendo que ahora se ejecuta la segunda acción. A y B no cumplen ninguna condición. Eso quiere decir que ninguna de las condiciones que yo puse acá se ha cumplido. Por ende se ejecuta el else del if. Bien. Siguiendo con el apunte, bueno, yo acá tengo un condicional y esto es lo que yo quería explicar un poquito, que lo voy a dejar más para un capítulo propio de if y ya no voy a tratar tanto con operadores, más que, sino ya con un ejemplo más concreto que es el if, que es evaluar si se cumple una condición, si no evaluar otra condición a ver si se cumplió y así sucesivamente, pero me gustaría ya hacer un video diferente apuntando pura y exclusivamente al if y el if. Bien, en esta parte yo solamente quería trabajar operadores aritméticos, que es muy sencillo, cuando yo hago suma, resta, multiplicación de división, eh, y operadores lógicos y operadores de comparación. Bien, eh, y bueno, obviamente explicar un poquito cómo es la estructura del bloque if, cómo encierra una condición, cómo debería encerrarlo dentro de las llaves. En el caso de que sea una sola sentencia no necesito tener todo este código, o sea que básicamente lo que podría hacer es borrarlo y dejar solamente lo que yo quiero que se ejecute, porque no se va a ejecutar otra línea. O sea, tranquilamente yo podría hacer, vamos a hacer así, control Z, ahí está. Vamos a borrar todo esto, vamos a borrar esto y vamos a mostrar solamente esto si se cumple al menos una condición. Esto nunca se va a mostrar, tampoco me va a mostrar ningún mensaje porque no puse ninguna opción. Dije, bueno, si se cumple una condición, mostrame el printf. Si no se cumple, no muestres nada, deja ahí y termina el programa. Vamos a hacer que se cumpla una condición, vamos a decir que A es mayor a 0, lo cual es verdad, y B es mayor a 11, lo cual es mentira. Compilamos y ejecutamos y acá vemos que el código funciona y se ejecuta esta acción. Esto lo uso simplemente cuando solamente quiero que se cumpla una condición y que se muestre esa acción y no tengo necesidad de mostrar otra acción o seguir evaluándolo. Bien, ya vamos a ver en qué ejemplo este código cae mejor y se puede aplicar y se puede visualizar. Bueno, nada. Hasta acá vimos un poquito de operadores aritméticos, operadores de comparación, bloque if, que es un bloque en el cual me va a devolver un valor true and false, o sea, verdadero y falso, y de acuerdo a ese valor se va a hacer una acción o otra acción de acuerdo a lo que yo esté evaluando. Eventualmente vamos a profundizar un poquito más y trabajar con el if y hacer un if anidado y vamos a mostrar sus ventajas y desventajas. Bien, porque obviamente cuanto más código escribamos, más vamos a tener que evaluar y puede que baje la performance o el rendimiento de nuestro código y no sea tan económico y tan óptimo. Los dejo por hoy. Si les gustó este video, recuerden darle like, que me ayuda mucho, y suscribirse al canal, así seguimos creciendo y generando más contenido de programación.